Entonces vamos a hablar algo más de cor pulmonar crónico, que es las complicaciones que vemos vasculares en aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar y que de alguna manera este corazón se acostumbra a manejar presiones altas y encontramos los pacientes con relativa frecuencia cada vez más y tendremos que enfrentarnos a esto. De hecho, hasta la semana pasada tuvimos un paciente que tenía cor pulmonar crónico por 2 enfermedades al tiempo. El paciente tenía una fibrosis pulmonar y simultáneamente tenía una embolia pulmonar crónica, lo cual dificultó mucho su manejo y el síntoma que tenía eran síncopes. Entonces, un paciente que fue muy, muy complejo. No tengo ningún conflicto de interés relevante con este tema y vamos a hablar de cor pulmonar como un concepto rápido de su fisiopatología, lo que es el diagnóstico diferencial de las patologías que lo están produciendo. Es muy raro que nosotros encontremos el cor pulmonar sin una patología específica que de pronto ya hemos diagnosticado en el tiempo y muchos de los hallazgos que encontrábamos, se pueden encontrar en los libros o que yo alcancé a ver hace unos años en los pacientes con cor pulmonar, desaparecen esos hallazgos al poderles dar oxígeno a los pacientes a la altura de Bogotá. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que el oxígeno ha sido de todos modos un medicamento o una sustancia que ha ayudado a que los síntomas del cor pulmonar disminuyan en los pacientes. Vamos a hablar algo de clínica, radiología, qué pasa en el ecocardiograma, las pruebas de ejercicio y la espirometría y obviamente del tratamiento. Cor pulmonar en realidad no es otra cosa que hipertensión pulmonar, es lo que está sucediendo en el pulmón, está afectando el corazón de una manera directa y básicamente cuando miramos los grupos de hipertensión pulmonar lo que hacemos es excluir el grupo 2. El grupo 2, ¿por qué? Porque son los que están causados directamente por patología cardíaca, la cual debemos manejar de manera directa. En el grupo 1 pues tenemos hipertensión pulmonar y las de causas hereditarias, enfermedades del tejido conectivo, escleroderma y otras idiopáticas. En el grupo 3 tenemos las parenquimatosas pulmonares, que son las que vemos con una frecuencia muy importante, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad intersticial y la apnea obstructiva. Y las asociadas al 4, que estamos hablando ahorita, las asociadas a tromboembolia pulmonar, pero son pacientes que el trombo no resuelve y se quedan con hipertensión pulmonar y asociadas a otras enfermedades como sarcoidosis, plurigitamia, vasculitis en el grupo 5. Todas estas al final comparten la fisiopatología. Está pasando algo en la circulación pulmonar que hace que esa resistencia se incremente de una manera significativa y esto que nos ha llevado a que usamos tratamientos relativamente similares para tratar todos estos pacientes. El cor pulmonar aumenta la presión de arterias pulmonares, aumenta la resistencia y ese aumento de la resistencia va a producir un incremento de presión, sobre todo cuando aumentamos el gasto. Entonces, personas cuando hacen ejercicio pueden tener síntomas de una manera significativa porque al aumentar el gasto, pues aumenta obviamente la resistencia y debemos todos acordarnos que pues la resistencia vascular pulmonar no es otra cosa que la presión arterial media pulmón y el gasto cardíaco. ¿Sí? Uno de los factores que influye es la presión en cuña cuando está fallando el ventrículo izquierdo o hay una causa cardíaca, pero en realidad aquí la presión en cuña tiene que ser normal y la resistencia estaría precapilar para poder nosotros decir que el paciente tiene un cor pulmonar. Entonces nosotros tenemos causas que son conocidas de aumento de la resistencia, otras no conocidas como la hipertensión pulmonar primaria, que cada vez conocemos más como su causa, y algunas causas de aumento del gasto cardíaco que no son cardíacas directamente por falla cardíaca, sino que tenemos comunicaciones interauriculares o interventriculares que hacen que aumente el flujo pulmonar y es ese hiperflujo el que condiciona la aparición de la hipertensión pulmonar. Ese hiperflujo es similar al que encontramos en otras patologías y los pacientes que tienen este tipo de hiperflujo van a tener una alteración realmente de marcadores que va a hacer que tengamos una posibilidad más grande de tener hipertrofia del músculo liso de la circulación pulmonar. Embolia pulmonar, la doctora Montenegro nos habló ahorita de la complicación principal que tiene la trombosis venosa profunda, que es la embolia pulmonar. Esta embolia pulmonar normalmente va a producir una sobrecarga aguda de las cavidades derechas, en parte producida una parte por la obstrucción del flujo, pero la siguiente es simplemente la respuesta vascular a la injuria en la cual hay una liberación de sustancias que hace que se produzca un
severo vasoconstricción pulmonar, la cual produce la sobrecarga real que está sucediendo en el momento del ictus de la embolia pulmonar. Nosotros en realidad creo que estamos trombolizando como medio paciente al año, porque en realidad no hay es muy raro que haya una indicación para trombolizar a un paciente, porque tan pronto pasa el momento de la tormenta, pacientes que aparecen con obstrucciones muy grandes, el corazón lo tolera de una manera muy fácil, dijéramoslo así. Creo que el año pasado yo trombolicé a una paciente que hizo una embolia pulmonar post-COVID, pero la señora hizo un síncope en la casa y llegó muy enferma. La obstrucción de las crónicas de las arterias pulmonares la podemos ver en arterias centrales, lobares o segmentarias, y obviamente pues es una complicación de embolia pulmonar. Y aquí lo que los mecanismos fisiopatológicos totalmente no se conocen todavía, no sabemos por qué no se hace fibrinolisis a esos coágulos, y los coágulos quedan ahí persistentes y duran pues por mucho tiempo su efecto, sobrecargando las cavidades derechas. Sabemos algunas causas claras de hipertensión pulmonar, como las que están asociadas a medicamentos, y siempre en la historia clínica debemos mirar qué medicamentos puede estar tomando el paciente que puedan estar influyendo en la aparición de hipertensión pulmonar cuando aparece, y obviamente pues los signos de cor pulmonale. Algunas drogas que son posibles y otros medicamentos que son en realidad poco probables, que tendremos que revisar. Y muy importante pues saber que a veces las personas usan cocaína o sustancias que pueden producir vasoconstricción pulmonar y ser la causa de lo que está sucediendo, y toca pues preguntarlo activamente. Sabemos que la hipertensión pulmonar primaria aparece más que todo pues en el género femenino, y hay causas que pueden aumentar la génesis de esto, como el embarazo, la hipertensión sistémica y la histeria de prenectomía. Poco probable que sea la obesidad. Sabemos que la VIH se asocia a hipertensión pulmonar de manera significativa. Enfermedades tiroideas, hipotiroidismo, hemoglobinopatías se asocian a esta patología. Y pues trabajando nosotros con el grupo de hígado, sabemos que la hipertensión portal se asocia a hipertensión pulmonar, y es uno de los limitantes que tenemos para hacer trasplante de riñón. Lo tenemos que tratar al paciente previamente para poder hacer trasplante hepático, y enfermedades colágeno-vasculares y los contributos congénitos que hablaba hace un momento, el síndrome de Eisenmenger, que aparece con CIA y CIBs. Hay patologías de almacenamiento de glicógeno, alteraciones de almacenamiento de lípido y telangiectasia hemorrágica familiar que pueden producir hipertensión pulmonar también. Y siempre que estamos ante un paciente con hipertensión pulmonar tenemos que descartar que no tenga apnea del sueño. Entonces fíjense que tenemos varias causas. Puede ser una hipertensión primaria, puede tener alteración parenquimatosa pulmonar, puede tener una alteración, un cortocircuito intracardíaco, y puede haber apnea del sueño, y obviamente deformidades del tórax severas y ciboscoliosis, las cuales también se asocian a la presencia de hipertensión pulmonar. La enfermedad parenquimatosa, la que más hemos visto que se asocia a esto, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, más que todo por el tiempo de evolución de la enfermedad. Y lo veíamos mucho más cuando teníamos hipoxemia no tratada a esta altura. ¿Sí? Definitivamente, desde que empezamos a tratar la hipoxemia de manera activa con oxígeno, hemos visto que esa hipertensión pulmonar y los signos de cor pulmonar en los pacientes con EPOC no son los que vemos cuando la enfermedad evoluciona. Vemos más los signos de falla respiratoria por disminución del BF1, más que los signos de falla cardíaca derecha. Aquí es muy importante, hay varios cardiólogos y futuros cardiólogos en el auditorio, en lo cual los pacientes con EPOC a veces llegan con lo que parece ser una falla cardíaca global, ¿sí? Y en realidad lo que tienen es un cor pulmonar descompensado. Ese cor pulmonar descompensado no se maneja como una falla cardíaca, porque al final lo que uno termina es empeorando al paciente, como veremos un poco más adelante. Si uno le pone muchos diuréticos a estos pacientes, vimos que los pacientes funcionan con resistencias aumentadas, entonces necesitan precarga para poder funcionar. Cualquier cosa que afecte la precarga va a hacer que estos pacientes se pongan muy enfermos. Y se terminan choqueando. Entonces, ¿qué hace con un paciente uno choqueado? Puede tratar de buscar una embolia pulmonar para trombolizarlo, o le pone medicamentos presores que lo empeoran más. Entonces, en realidad, estos pacientes se manejan con poquito diurético, con oxígeno y reposo, y les va relativamente bien. La enfermedad intersticial es otro capítulo complejo, porque la enfermedad intersticial, dependiendo de su evolución, va a producir hipertensión pulmonar, pero lo que más va a producir es hipoxemia. Al producir hipoxemia va a limitar la capacidad funcional del paciente, y en general la muerte va a ser más por falla respiratoria que por
cor pulmonar en los pacientes con enfermedad intersticial. Y definitivamente, pues la hipoxemia es el factor fundamental que está contribuyendo a que el cor pulmonar le aparezca. La presión pulmonar primaria, ya hablamos algo de ella, y es una de las áreas que más investigación ha tenido, sobre todo porque nos ha permitido estudiar desde el punto de vista fisiopatológico qué está sucediendo. ¿Por qué se hipertrofia el músculo liso de las arterias pulmonares? Es en realidad, si nosotros lográramos hacer que no se hipertrofiara ese músculo liso, la enfermedad pues no existía. Hay unos factores que conocemos ya hoy, que son genéticos, que hacen que se produzca, y esos mismos factores acompañan enfermedades de otro tipo, los cuales hacen que aparezca asociada a esa enfermedad la hipertensión pulmonar, lo cual nos ha permitido pues, manejar algunas de estas enfermedades. Este es el culpable de todo, la hipertrofia de la media pulmonar. Sí, es el culpable de la hipertensión pulmonar. Y si lográramos trancar o evitar que esto apareciera, pues podríamos nosotros lograr que esto mejorara. La parte final de la hipertensión pulmonar, la lesión plexiforme, cuando se tapa totalmente el capilar pulmonar, se ha formado un coágulo, se forma la generación plexiforme, la cual impide pues, el flujo normal de sangre. Hace muchos años la manera que nosotros diagnosticamos hipertensión pulmonar era hacerle una biopsia pulmonar al paciente y teníamos que hacer este diagnóstico. Hoy tenemos, gracias a Dios, una cantidad de pruebas diagnósticas antes de la biopsia, y es muy raro que tengamos que hacer una biopsia pulmonar para diagnosticar la hipertensión pulmonar, porque podemos, utilizando otros mecanismos, hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo de manera significativa. Ese nivel de hipertensión pulmonar hace que se generen placas de ateroma en las arterias pulmonares, lo cual pues, es realmente exótico ver en personas normales que tengan placas de ateroma en las arterias pulmonares, y algunas veces pues, lo que encontramos son coágulos en el pulmón. ¿De dónde sale esto? En realidad sale de algunas mutaciones del receptor de la proteína morfogénica del hueso 2 y hipertensión pulmonar, más que todo en hipertensión pulmonar familiar. Hay unos marcadores que encontramos nosotros como angiopoietina 1, los receptores endoteliales específicos para angiopoietina 1 y los receptores para la proteína morfogénica del hueso guardan un equilibrio. Nosotros tenemos que tener los receptores de la proteína morfogénica del hueso tipo 1 tienen que estar funcionando de una manera apropiada, y si tenemos nosotros alteración o un exceso de angiopoietina, ese desequilibrio va a hacer que aparezca la hipertrofia del músculo liso en las arterias pulmonares. Fíjense cómo en tromboembolismo pulmonar, en exemegnen, en causas idiopáticas, en escleroderma, en la enfermedad valvular mitral, hay un mensaje de angiopoietina con una disminución de ese mensaje de angiopoietina y con una disminución de la función, dijéramos, de los receptores de la proteína morfogénica del hueso 2. Entonces, patologías que producen hiperflujo de alguna manera hacen que haya una regulación de este marcador para que el marcador aparezca de una manera más importante y se genere la hipertrofia del músculo liso. Aquí miramos cómo en hipertensión pulmonar tenemos en estos estudios de inmunohistoquímica tenemos en el... Esto no funciona, ¿no? Tenemos como cuando hay hipertensión pulmonar, se marcan mucho más los receptores de angiopoietina. Cuando miramos en el panel de abajo, en los controles, la proteína morfogénica del hueso 2 está disminuida en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar en estos casos. Entonces, en realidad es un equilibrio entre estos dos marcadores, con lo que logramos nosotros identificar la presencia de la enfermedad. Entre más densidad tengamos de receptor de angiopoietina, más resistencia vascular vamos a tener. Entonces, definitivamente con el tiempo, si logramos nosotros de alguna manera cambiar este contenido genético, podremos pues tratar la enfermedad de una manera eficiente. Hoy lo que hacemos es simplemente llegar a manejar las consecuencias de la enfermedad, pero en realidad lo que tenemos nosotros que evitar, que algún día lo lograremos, es que se hipertrofie el músculo liso de las arterias pulmonares. Entonces, un equilibrio entre la angiopoietina y la proteína morfogénica del hueso 2, angiopoietina 1, y obviamente las mutaciones nos disminuyen ese equilibrio,
teniendo mucha menos proteína morfogénica del hueso 2, lo cual prima la angiopoietina y entonces aparece pues, la hipertensión pulmonar. No solo la primaria, sino todas las otras enfermedades, porque de alguna manera el hiperflujo hace que haya un aumento de la angiopoietina. En la embolia pulmonar hay una fisiopatología un poquito diferente, es una resolución lenta del trombo, no se sabe por qué pasa, hay unos factores de riesgo como eficiencia de las proteínas de la coagulación, mutaciones genéticas y anticoagulante lúpico, es una enfermedad que dura toda la vida, en realidad entonces hay que mantener al paciente anticoagulado y algunas veces hay que llevarlo a cirugía si la presión pulmonar es muy significativa. Nosotros lo que podemos hacer es seguir a los pacientes en el tiempo y ver cuál es el riesgo que los pacientes tienen para desarrollar una hipertensión pulmonar asociada a embolía pulmonar. Esta presión se debe estabilizar de manera inicial y hacemos un seguimiento en el tiempo de los pacientes para ver quienes tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar y aquellos pacientes que tienen una presión arterial pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio, al diagnóstico tienen un riesgo de desarrollar esa hipertensión pulmonar crónica asociada a embolía pulmonar. Solamente el 0.1 al 0.5 de las embolías pulmonares van a desarrollar este tipo de hipertensión pulmonar asociada a embolía pulmonar. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos la hipertensión pulmonar? Aumenta la resistencia vascular pulmonar, la hipertensión pulmonar aumenta la poscarga del ventrículo derecho, esto dilata el ventrículo derecho y, como nos decía la doctora Montenegro, en el momento que tenemos el ventrículo derecho dilatado, se nos va a producir una disfunción de este ventrículo, el septum se va a mover hacia la izquierda, al moverse hacia la izquierda disminuye la capacitancia del ventrículo izquierdo, nos disminuye el gasto cardíaco, disminuye la perfusión sistémica, disminuye la perfusión coronaria y ahí en ese momento es cuando sube la troponina. Entonces es el momento que en el corpo pulmonar agudo se puede producir pues la lesión y por disminución simplemente del flujo coronario disminuye pues el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial sistémica, la presión media y aparece hipotensión y es un círculo vicioso. Esto que sucede en corpo pulmonar agudo, sucede también en corpo pulmonar crónico. Y nosotros lo que tenemos que manejar es o la resistencia, para poder bajar la resistencia, o de alguna manera manejar el volumen para que tengamos más volumen para poder haya suficiente, pues un gasto cardíaco efectivo. ¿Cuáles son los signos clínicos? Disnea y otros signos que son pues muy inespecíficos y lo que encontramos pues son signos de falla cardíaca derecha. Hepatomegalia, edemas, latido epigástrico y básicamente de alguna manera identificamos que el corazón derecho está fallando. ¿Nosotros qué podemos hacer en ese momento? Pues muy pronto vamos a este hospital, lo que haremos como complemento del examen físico es insonación al examen del corazón y podemos ver pues la sobrecarga de cavidades derechas inicial y obviamente si necesitamos medir la presión en la arteria pulmonar, pues tenemos que pedir que cardiología nos haga pues un ecocardiograma directamente. ¿Cómo diagnosticamos nosotros depresión pulmonar? Una radiografía de tórax, vemos el aumento del segmento principal de la arteria pulmonar y es lo que nos ayuda a pensar que el paciente tiene hipertensión pulmonar, una sensibilidad de especificidad muy alta, desde que identifiquemos nosotros el segmento principal de la arteria pulmonar que lo vamos a ver pues, aumentado de tamaño. Realmente el examen que utilizamos para medir la presión pulmonar es el ecocardiograma, el cual nos puede medir la presión. Todos sabemos que el ecocardiograma a veces sobreestima la presión pulmonar y cuando vamos a tratar el paciente pues, y necesitamos hacer un diagnóstico específico tendremos que utilizar un cateterismo derecho y medir la presión directamente cuando queremos intervenir al paciente en el momento de la hipertensión pulmonar y siempre nos lo sobrelee por unos 10 milímetros de mercurio. Algunas veces necesita un ecocardiograma transesofágico, sobre todo cuando necesitamos descartar cortocircuitos intracardíacos para parte del diagnóstico del corpo pulmonar. A veces tenemos que diagnosticar la embolía pulmonar crónica, no se puede diagnosticar con angio-TAC, porque con el angio-TAC puede haberse saber flujo, y de la manera como estamos viendo flujo, el cual está reducido, pero se ve el flujo. Entonces toca hacerle al paciente una gamografía para encontrar los defectos de perfusión que nos indican que tiene una embolía pulmonar crónica, como en este caso que vemos una
una gamografía en la cual hace unos defectos de perfusión. Y obviamente, pues algunas veces vemos el coágulo como en esta embolia pulmonar, donde estamos viendo el coágulo, el tracto de salida del ventrículo, pues estamos en la arteria pulmonar y el coágulo está cargado entre las dos arterias pulmonares. Arteriografía pulmonar puede servir para el diagnóstico. El problema que tenemos con la arteriografía pulmonar es que hacemos muy pocas, ya prácticamente no se hacen arteriografías pulmonares. Entonces, y cuando hacíamos arteriografías pulmonares, el problema que tenía era la infusión de medio de contraste, la carga de medio de contraste que había que poner. Eso puede ser una sobrecarga muy grande en las cavidades derechas y el paciente podría correr algún tipo de peligro. ¿Cuáles son las otras pruebas funcionales? Hacemos pruebas de ejercicio, la caminata de 6 minutos. La caminata de 6 minutos es la que nos ha permitido ver la evolución del manejo que le podemos hacer a los pacientes. Obviamente, si queremos una prueba más absoluta que nos diga cuál es el nivel funcional completo del paciente, podemos hacer espirometría, teniendo presente que estos pacientes, al tener disminuida la capacidad funcional, toca hacer unas espirometrías con unas metas de trabajo relativamente bajas. Obviamente, para diagnosticar enfermedad pulmonar parenquimatosa, tendríamos que hacer espirometría, volúmenes pulmonares, capacidad de difusión, para saber qué está produciendo en el parenquima, si parte del diagnóstico diferencial está en EPOC o enfermedad pulmonar intersticial. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues el tratamiento fundamental, el pilar fundamental del tratamiento, obviamente es el oxígeno. Dependiendo de lo que tenga el paciente, deberemos anticoagularlo. Inhibidores de la fosfodiesterasa, estimulantes de la guanilciclasa, análogos de la prostaciclina, inhibidores de endotelina, y en el futuro pues, sería terapia génica y manejo de ver cómo disminuimos la formación nuevamente de la hipertrofia del músculo liso vascular pulmonar. Debe fomentarse la actividad física desde el comienzo, pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el ejercicio aumenta el consumo de oxígeno del ventrículo derecho. Muchas veces nosotros encontramos hipertensión pulmonar cuando los pacientes llegan súbitamente a la altura de Bogotá y empiezan a hacer ejercicio. O algunos pacientes que están bien a nivel del mar y se descompensan simplemente al llegar a Bogotá, y es algo que nosotros vemos con frecuencia pues en pacientes hospitalizados. Y la muerte súbita pues aparece en los pacientes con cor pulmonar, y tenemos que tenerlo muy presente para que las personas eviten aquellas actividades que puedan de una manera pues inducir una muerte súbita del paciente que hablaba hace un rato. El paciente venía a Bogotá a un examen, vivía en Melgar, hizo un síncope al llegar a Bogotá. Toca evitar pues el estrés de cirugías y procedimientos invasivos con o sin anestesia, los aumentos bruscos del tono simpático. Les decía que el cateterismo izquierdo puede producir pues un síncope y sobrecarga de las cavidades derechas de manera muy significativa. Evitar pruebas prolongadas con los vasodilatadores, y obviamente los agentes anestésicos son vasodilatadores, entonces toca tener mucho cuidado para producir vasodilatación, evitar anestesias regionales en pacientes que tienen cor pulmonar, porque pues, la anestesia regional produce vasodilatación, hipotensión y aumenta el riesgo de los pacientes. El oxígeno es fundamental. Desde que se hicieron los estudios del NOT en los años 70 del siglo pasado, se demostró que pacientes con EPOC que tenían hipoxemia con EPOC severo, que tenían hipoxemia, vivían más si les ponía oxígeno. Desde esos estudios no hemos tenido otros estudios que han podido demostrar la utilidad del oxígeno, pero tampoco ha habido los estudios, porque pues, es obvio que el oxígeno funciona, y todos los pacientes que tienen hipoxemia pues les ponemos oxígeno en este momento. Obviamente limita la vasoconstricción pulmonar hipóxica, y mucho de lo que sabemos hoy de cómo funciona el endotelio pulmonar fue haciendo pruebas de hipoxia. ¿Sí? Las proteínas que hoy conocemos hace 40 años se llaman proteínas asociadas a la hipoxia, hoy sabemos que son endotelinas y que tienen obviamente unos receptores, y algunos de ellos pues los utilizamos para el manejo de los pacientes. El oxígeno ha demostrado ser de una gran utilidad para el manejo de pacientes tanto pediátricos como adultos, y se recomienda que idealmente los pacientes que tienen cor pulmonar vivan a alturas menores de 1000 metros, y si vienen en Bogotá tienen que usar oxígeno todo el tiempo, y es un trabajo pues, que tenemos que hacer con nuestros pacientes para poderlo
utilizar, sobre todo si hay hipoxemia pues en reposo, y se debe determinar la necesidad de oxígeno en ejercicio, que es algo que es bien importante. A los pacientes no les gusta usar el oxígeno así lo tengan disponible, entonces toca pues convencerlos y entrenarlos para que lo puedan usar. Obviamente evitar los riesgos de trombosis venosa profunda, sedentarismo, la anticoagulación profiláctica en algunos de estos pacientes, y prácticamente cuando hacían biopsia pulmonar casi todos los pacientes tenían trombosis arterial in situ, y desde que se encontró esto los pacientes se anticoagulan de manera formal cuando tienen hipertensión pulmonar. La mayor parte de ellos, por parte de los estudios están hechos con warfarina. Tita me corregirá ahorita, pero creo que no hay estudios grandes para hipertensión pulmonar con nuevos anticoagulantes orales. Esa ausencia de esos estudios es, yo creo, porque no hay pacientes suficientes para hacerlos. Entonces, y se habla, puede haber mayor riesgo, y sobre todo si el paciente tiene manejo con todos esos medicamentos que utilizamos nosotros para disminuir la presión arterial pulmonar, pueden tener interacciones con los DOACs, lo cual aumenta el riesgo de sangrado en una patología que puede sangrar en cualquier momento un paciente, porque la presión pulmonar puede romper los vasos pulmonares y la persona tener una hemoptisis. Entonces es algo que hay que usarlo con mucho cuidado. Entonces la mayor parte de los estudios son con warfarina, para tener los pacientes anticoagulados con warfarina, los cuales viven un poquito, pues viven mejora la calidad de vida con el tiempo. Como decía, pues no están no hay estudios grandes, y en este momento en general es una recomendación como expertos: no los use a menos que pues sea de pronto para embolía pulmonar. Sería como la única indicación que uno usa los nuevos anticoagulantes directos en estos pacientes. Rápidamente, simplemente los vasodilatadores se utilizan de manera efectiva para estos pacientes. Empezamos desde anticálcicos, inhibidores de fosfodiesterasa, las prostaglandinas, inhibidores de endotelina. Los anticálcicos son lo que menos usamos hoy. Me acuerdo en una época había un anticálcico de acción larga, penlodipino, el cual se usaba en pacientes con EPOC. Alguna vez se trató de ver cómo le funcionaba cuando no teníamos otro tipo de medicamentos a una paciente con enfermedad, con una enfermedad, una presión pulmonar muy severa por enfermedad, creo que tenía una escleroderma, y la paciente se nos quedó vasodilatada de por vida. O sea, entonces los anticálcicos toca usarlos con muchísimo cuidado. Y tenemos obviamente los inhibidores de fosfodiesterasa, los inhibidores de endotelina, y obviamente los análogos de la prostaciclina, que son los medicamentos que nosotros podemos usar, y simplemente conociendo cómo funciona cada uno de estos. Los inhibidores de la fosfodiesterasa y los que estimulan la guanilciclasas básicamente nos aumentan el óxido nítrico. Al aumentar el óxido nítrico producen vasodilatación de las arterias pulmonares. La prostaciclina produce un efecto directo sobre los vasos, produciendo vasodilatación de los mismos. Y por otro lado tenemos los antagonistas, los bloqueadores de endotelina, que es la proteína que les decía hace un momento, que es proteína asociada a la hipoxia. Si las bloqueamos, vamos a lograr producir una vasodilatación. Es muy importante que entendamos que no todas las hipertensiones pulmonares requieren ese tipo de manejo. Si obviamente la hipertensión pulmonar es por apnea del sueño, ¿qué vamos a hacer? Pues es tratar la apnea del sueño y no tratar de bajar la resistencia vascular pulmonar con otros métodos cuando lo estamos haciendo. Si vamos a usar vasodilatadores, miramos la reactividad del lecho vascular pulmonar. Nosotros sometemos a los pacientes a un cateterismo donde miramos si hay una respuesta a algunos vasodilatadores de manera activa, adenosina, prostaciclina o óxido nítrico inhalado. Aquí usamos más que todo adenosina, y con la adenosina nosotros miramos si los pacientes están teniendo una respuesta significativa a este vasodilatador, y si la tienen, de pronto usamos anticálcicos. No todas, prácticamente la hipertensión pulmonar que más responde a la prostaciclina sería la idiopática. Entonces, lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a veces lo que tenemos es una mezcla de estos vasodilatadores para lograr la mejor función. ¿Cómo medimos la función del paciente? Nuevamente con caminata de 6 minutos, que es la que nos va a decir cuál es en realidad el paciente que está mejorando de manera importante. Es muy raro, pues nosotros no tenemos un volumen de pacientes como para empezar, o que llegue con el cor pulmonar crónico descompensado y que sea por hipertensión pulmonar que tengamos que empezar
de pronto una infusión de epoprostenol. Nosotros aquí nunca hemos puesto una bomba de epoprostenol, a pesar de que pues trabajamos para que hubiera bombas de epoprostenol en el país, pero pues no las hemos, que yo me acuerdo, no las hemos puesto en nuestro hospital, pero hay que tener en cuenta que uno puede empezar con una infusión de prostaglandinas endovenosa, ¿sí? Para lograr el manejo de los pacientes y acordarnos siempre pues, de esta grafiquita que se ve en New England hace unos años que le dice a uno cómo puede uno tratar los pacientes. Mensajes para llevar a casa: el cor pulmonale crónico existe, es una enfermedad que acompaña a las enfermedades pulmonares al final de su evolución y tenemos manejo para estas, pero la fuente principal de manejo es oxígeno para los pacientes para disminuir la presión pulmonar lo más que podamos y obviamente usar otras medidas terapéuticas, las cuales debemos usarla con mucho cuidado, identificando al paciente y personalizándolo. Muchas gracias.